Hay 4 millones de trabajos en España que tienen riesgo de desaparecer como consecuencia de la revolución tecnológica. Son datos de la OCDE. También la revolución de los robots provocará que aparezcan nuevos trabajos. La cuestión es, como país, si se puede un país preparar o no para estas oportunidades y para minimizar los daños de tanto trabajo que puede desaparecer. Bueno, pues para responder a esta pregunta, hoy en este salón vendrán 200 personas, porque Arcano presenta su nuevo informe llamado Si España puede convertirse en una nación emprendedora. Es un informe que vamos a presentar no solo en Madrid, también en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Málaga, porque creemos que hay una oportunidad y un reto a nivel nacional para posicionar a España con un ecosistema de emprendimiento y de innovación y que figure en un país líder de nuestro entorno. En la práctica, el informe viene a plantear 3 ideas, ¿no? La primera es qué define un ecosistema exitoso de emprendimiento. Hay ejemplos como puede ser Israel, como puede ser el Silicon Valley, como puede ser el MIT, y básicamente cumplen una serie de parámetros. Existe mucha financiación disponible, hay un capital humano adecuado para emprender y además existe una gran producción de conocimiento de patentes por un diálogo entre universidad y empresa. Además, pues hay que tener en cuenta que si se genera este ecosistema, esto redunda en mayor productividad, mayor innovación, y la productividad es la clave de nuestra prosperidad. La segunda idea que damos en el informe es una radiografía muy objetiva con datos de qué hace bien y qué hace mal España en este contexto. ¿Qué hacemos bien? Pues tenemos una mano de obra bastante cualificada, somos muy competitivos en coste, sobre todo en lo que es programadores de software, y es un país que puede atraer bastante talento. ¿Qué hace mal? Básicamente es un país donde el nivel que tenemos de I+D es muy reducido, inventamos muy poco, el nivel de patentes es muy reducido por millón de habitantes comparado con Europa, comparado con Alemania concretamente. Es un país donde además hay poca eficiencia de nuestro gasto en I+D por falta de diálogo entre universidad, gobierno y también el sector privado, las empresas. Y también podemos mejorar en cultura emprendedora. No es un país donde la gente tenga una actitud de emprendimiento y además hay miedo al fracaso. Y por último, tenemos un marco regulatorio y fiscal bastante mejorable. Esta es la radiografía que hacemos de la situación de España. Hay una serie de polos y ecosistemas que tienen futuro: Barcelona, Madrid, Málaga y también Valencia, pero hay que potenciarlo. La última parte del informe lo que dice es una serie de recomendaciones. Primero, hay que aumentar la financiación en España porque tenemos muy poco para la tecnología y eso pasa por impulsar los fondos de Venture Capital, y proponemos ideas para que el Venture Capital pase a ser una industria potente. Segundo, tenemos que mejorar en producción de conocimiento, en patentes, en I+D, y damos una serie de ideas que pivotan sobre la creación de una agencia española independiente de innovación, parecido a la AIREF en responsabilidad fiscal, pues sería una agencia con todo el control de los presupuestos de I+D y no estaría sometida al poder político, estaría sometida a un pacto de Estado. Y luego damos ideas para mejorar la cultura emprendedora, que los niños aprendan esto en los colegios y que se acepte el fracaso como parte de su educación, y por último, cómo optimizar nuestro marco regulatorio y fiscal. En conjunto, decía al principio que hay 4 millones de trabajo en riesgo en España, también hay importantes oportunidades. Bueno, pues tanto nosotros como sociedad civil como el Estado deberían clarificar cuáles son las políticas de Estado que vamos a impulsar para conseguir que España se beneficie de la revolución tecnológica y no sufra. Es un pacto de Estado, es una política de Estado, no es ni de izquierdas ni de derechas, es por el bien del país y todos debemos sumarnos. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de nuestro informe de otoño, que empieza a ser ya una constante. 2 cosas: uno, que hagamos una presentación del informe que llamamos de otoño, es decir, uno de los informes largos que hacemos durante el año y que Ignacio y Leo nos presentan. Y en los últimos años también lo que empieza a ser una constante es que el informe verse sobre el mundo de la tecnología. Es el tercer año ya que hablamos de tecnología, y aunque este año le damos un enfoque distinto, porque a diferencia de los anteriores, que eran a lo mejor más específicos y más concretos del mundo de la tecnología, tratando de cosas a lo mejor incluso tan específicas como puede ser el del año pasado de FinTech, hoy venimos a hablar de algo que creemos que es más general, pero también y probablemente más importante, y sobre todo más importante para los que estamos aquí, porque realmente lo que versa es sobre España. Desde hace ya muchos años, yo creo que ya van casi 8 o 9 años, desde Arcano, la asociatura, los socios de Arcano, tomamos la decisión de dedicar recursos de manera importante dentro de nuestras posibilidades a entender mejor qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología.
Y esto lo hicimos no por capricho, no por interés, digamos, o curiosidad, sino porque éramos conscientes, y ahora lo somos mucho más después de haber dedicado tantos recursos, de la importancia que creíamos que el mundo de la tecnología iba a tener, para empezar, para nuestra firma, para el propio Arcano, para nuestros clientes, en aquellas actividades, sobre todo de la parte de asesoramiento de banca de inversión, donde de una manera o de otra la tecnología les estaba afectando, les está afectando y les va a afectar, y también incluso desde nuestro rol como gestores de activos, como inversores, donde invertimos, como saben, por supuesto en tecnología, donde ya tenemos un vehículo que se llama Arcano Ventures, con una asociación en San Francisco y desde donde llevamos invirtiendo desde hace unos años, pero también lo que estábamos convencidos, y así se ha demostrado, es que todo lo que está pasando en tecnología también tiene un impacto irrelevante para el resto de los activos donde estamos invirtiendo, sea private equity, crédito, infraestructura sostenible e incluso inmobiliario, que puede parecer menos obvio, pero realmente el sector inmobiliario en general y algunos de los nichos en particular están siendo afectados y se van a ver afectados de manera muy importante por tecnología, cosa que cuando empezamos como decíamos antes, a profundizar hace unos años, no era tan obvio. Realmente, a medida que nos vamos adentrando cada vez más en los cambios tecnológicos, es fascinante todo lo que está pasando y, en general, muchas de las cosas que pasan y muchas de las consecuencias que tienen son positivas, pero también es verdad que, y ahora entrando más en la temática de la que venimos a hablar hoy, también hay cosas que nos preocupan y también que hasta cierto punto, no quiero decir que nos asustan, pero desde luego sí que nos hacen reflexionar y son parte culpables de la reflexión que venimos a hablar hoy, ¿no? La verdad es que el impacto que la transformación está teniendo tanto en las estructuras económicas como en las estructuras sociales de todo el mundo, de todo el planeta, son realmente importantes. Y cuanto más nos adentramos, más conscientes somos de que España en particular y Europa en general está claramente a la cola del tren de la innovación. Y lo más preocupante es que, en nuestra opinión, un tren tan importante como es el tren de la tecnología y de la innovación, si no reaccionamos, si no empezamos a hacer cosas de manera decidida y con realmente medidas como algunas de las que vamos a tocar hoy y que Ignacio nos va a contar, creemos que a lo mejor ese tren va a ser ya demasiado tarde para subirse y creemos que las consecuencias de no poder subirnos a ese tren serían realmente devastadoras. De ahí nuestro informe, donde lo que pretendemos es, por un lado, hacer un análisis de la situación, hacer un análisis de cómo compara a día de hoy España en el contexto internacional desde el punto de vista de innovación y emprendeduría, que ya, como yo creo que todos nos imaginamos, hay más probablemente sombras que luces, aunque algunas luces hay, pero sobre todo yo creo que nos concienciemos, y aquí nos tenemos que concienciar todos, porque realmente esto es algo que nos afecta a todos, de que hay que tomar el reto al que nos estamos enfrentando como un proyecto de largo plazo, como un proyecto que realmente hay que pensar, hay que ponerse metas que vayan más allá y ahora hablamos un momento de la política, que vaya más allá de los vaivenes de la política cortoplacistas. Esto es algo que tenemos que asumir como un proyecto de país, como un proyecto de Estado, y donde, desde nuestro punto de vista, vamos a poner nuestro pequeño grano de arena en el reto al que nos estamos enfrentando, para dar una serie de recomendaciones. Algunas serán más fáciles de implementar, otras menos, pero realmente para concienciarnos a una serie de recomendaciones de cosas que debemos empezar a hacer ya y que debemos empezar a hacer tanto desde la iniciativa privada como sobre todo desde el Estado y la universidad. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y le paso la palabra a Ignacio de la Torre. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todo mi equipo. Ha sido un trabajo muy duro, de muchos meses, en un informe que vamos a empezar a enviar cuando acabe esta presentación. Y ha sido, bueno, pues gracias por ese trabajo, que hoy por fin fructifica. Me preguntaba Álvaro, y probablemente muchos de ustedes se pregunten por qué un informe de tecnología tiene como foto un barco de madera del siglo XVI.
Este barco es la nao Victoria, es decir, el primer barco que dio la vuelta al mundo. Y bueno, ¿y por qué tiene relación con el informe que les voy a comentar? Bueno, básicamente porque lo que ocurrió entre 1519 y 1522 no fue una cosa fortuita, es una clara innovación, que un barco español, capitaneado por un español, diera una vuelta al mundo. Pero no fue fortuito, sino que es la consecuencia de varios factores. Primero, es la consecuencia de una fuerte innovación. Las innovaciones marítimas que se llevaron a cabo durante el siglo XV fueron claves para entender por qué tenemos barcos capaces de hacer navegaciones transoceánicas y no cabotaje, como era hasta el siglo anterior. Y esto es un ejemplo, por cierto, de colaboración entre el sector público y el sector privado, y también pues, entre España y Portugal. La nao es una invención portuguesa y España inventó el galeón, y el galeón fue clave para entender el dominio de los océanos por parte de los europeos hasta el siglo XIX. Había innovación, había mucha financiación. En concreto, esta expedición fue financiada por la Corona de Castilla, pero también por los banqueros alemanes. Fue una financiación público-privada que, por cierto, produjo muchísimos beneficios cuando llegó a Sevilla a los 3 años. Y también emprendimiento. Esto no es una expedición que se concibió para dar la vuelta al mundo. Era una expedición que se concibió pues, para, con la ruta hacia América, poder navegar por el Pacífico hasta las Molucas y entrar en el negocio de las especias, que estaba dominado por Portugal, y abrir una ruta, coger las especias y traerlas de vuelta por América y luego subirlas a España. Esa era la expedición. Cuando muere Magallanes, fue Elcano que decidió que en vez de volver, iba a dar la vuelta al mundo y volver a España por el este, en este caso. Y eso exige emprendimiento y agallas, cosa que ocurría en el siglo XVI en España, y no solo con esta expedición, sino también, obviamente, con el descubrimiento de América, también con agallas pues, fue la conquista de México o la conquista del Imperio Inca. Y la suma de los 3 elementos, innovación, tanto financiación como emprendimiento, te provoca un ecosistema de innovación. Y esto básicamente es lo que se va a repetir a lo largo de la historia. Vamos a estudiar luego los grandes ejemplos de emprendimiento, qué ecosistemas funcionan y veremos cómo se repiten los elementos que se dieron en la España del siglo XVI. Las ideas principales, ¿cuáles son? Comentaba Álvaro que estamos viviendo una revolución tecnológica que hemos analizado en nuestros informes. ¿Esto qué implica? Bueno, porque en España pueden desaparecer 4 millones de puestos de trabajo. Esto lo dice la OCDE. Tienen alto riesgo de desaparición. Es decir, que la revolución tecnológica, por un lado, nos supone unas importantes oportunidades para crear mucho trabajo y de gran calidad, pero también podemos sufrir mucho si no nos adaptamos. Y esto es un tema para que nos planteemos desde el punto de vista país. Los países que han gestado con éxito ecosistemas de emprendimiento, en general lo que han conseguido es abundante financiación, una actitud de innovación que genera patentes, inventos, en un diálogo continuo entre sector público, sector privado, fuerzas armadas. Y esto ha tenido lugar sobre todo en California, en el MIT, en Israel y en Pekín. Los datos son apabullantes. Estados Unidos y China dominan claramente esta tendencia y Europa está por detrás y España muy por detrás. ¿Qué hacemos bien en España? Es un país con capital humano relativamente formado, en esto destacamos. Es un país, además, pues, que es capaz de atraer talento por una serie de factores y tiene, además, ingenieros muy bien valorados y a precios muy atractivos. Sin embargo, los puntos de mejora son evidentes. Inventamos muy poco en España, los números de patentes que hacemos son muy decepcionantes, invertimos poco en I+D y, además, nos falta financiación clarísimamente y cultura emprendedora. En base a esta radiografía que hacemos de España, pues, damos una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar la financiación, primer factor, sobre cómo aumentar nuestro nivel de invención, el conocimiento, cómo mejorar la cultura emprendedora y cómo optimizar nuestro marco regulatorio. Y esto no se consigue con políticas de corto plazo, sino con pactos de Estado. Esto es una política de Estado. Por ejemplificar todo esto, aquí vemos una relación de España con Suecia. Pues vemos cómo en Suecia el paro es el 6,5%, en España el 14%. Un sueco cobra 25 euros la hora, un español 16, es decir, vive mejor un sueco. Las horas trabajadas de los suecos pues, son menos que las de los españoles, trabajan 200 horas menos al año y además es un país que consigue pues, bastante más eficiencia de gasto público. Se percibe como un sueco dice los servicios que yo recibo son muy buenos, en España no tenemos esa percepción.
Aquí lo que subyace a todo esto, básicamente, es que los suecos son más productivos. Un sueco produce 57 euros la hora, un español 36. La productividad lo es todo. Mayor productividad te permite poder exportar más, poder trabajar menos horas, poder ser más feliz, poder ser más próspero y poder ganar más sueldo. Por lo tanto, la clave es aumentar la productividad. Y como vamos a exponer enseguida, detrás de la productividad está la innovación. Si hay innovación, hay productividad. Los suecos, pues en el índice de Bloomberg es número 7, potencia número 7 en innovación, España la número 30, y por eso los suecos tienen importantes unicornios o compañías que valen más de 1.000 millones, como puede ser Spotify, que todos conocemos, o Skype. Es resultado de un proceso muy profundo de emprendimiento. Y la relación principal con la innovación es el emprendimiento. Si es un país con cultura emprendedora, se acaba innovando. Y si se acaba innovando, se acaba generando productividad. Si se genera productividad, se genera prosperidad. Aquí vemos el índice global de emprendimiento, en el que Suecia aparece como 9º país del mundo, España el 34º. Y esto es muy importante recalcarlo, porque la prosperidad no es de izquierdas ni es de derechas. El evitar el riesgo de desaparición de trabajos no es de izquierdas y no es de derechas. China es una dictadura comunista y ha hecho un ecosistema de innovación muy potente. Estados Unidos es un país ultraliberal y tiene los mejores sistemas de innovación. Suecia es un país de tradición socialdemócrata y también ha hecho exactamente lo mismo. Luego, en España no debemos plantearnos si estas ideas son de izquierdas o de derechas, sino que son necesarias, hay que hacerlas y van a redundar en prosperidad para todos. Entrando en el primer punto, ¿qué determina un ecosistema exitoso de emprendimiento y de financiación? Bueno, pues salió un libro hace ya en el siglo pasado que llamaba que para conseguirlo hay que conseguir la triple hélice. Lo que viene a decir es que o tienes un diálogo y una interrelación continua entre gobierno, universidad y la empresa, la industria, o si no, fracasa. Si generamos un ecosistema, por ejemplo, solo de innovación pública, no acaba generando grandes invenciones y hay muchos datos que lo soportan. Si la universidad va por libre y no dialoga con la industria, mucha de la producción intelectual no acaba generando patentes que a su vez te provocan royalties. Y la industria por sí sola no tiene capacidad para realizar la innovación sin un marco adecuado promovido por el gobierno y por la universidad. Esta triple hélice es el concepto fundamental sobre el que pivotan los ecosistemas de éxito. Vamos a comentar brevemente qué ha ocurrido en el Silicon Valley, en Cambridge, y no hablo de Cambridge Reino Unido, sino de Cambridge Estados Unidos, en Israel y en Zhongguancun, que es el ecosistema chino de Pekín. Luego comentaré cuáles son los 6 factores que se repiten sistemáticamente y tercero relacionaré todo esto con la productividad, como decía antes, que es la clave de la prosperidad. Silicon Valley es el primer ecosistema claramente de éxito. Su origen es en los años 50 y es alrededor de la Universidad de Stanford. Empezó a gestarse porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos decidió que una parte de la investigación militar se iba a trasladar a la costa oeste. Y se decidió que iba a estar en Stanford y empezó un diálogo muy fructífero entre investigadores militares e investigadores de la Universidad de Stanford. Y Frederick Terman, que fue el padre del Silicon Valley, lo que se le ocurrió fue abrir un parque tecnológico en Stanford donde iban a estar trabajando y cohabitando los investigadores de la universidad con investigadores del sector privado. Ese diálogo continuo lo que provocó fue una gran revolución de invenciones. Además, se permitía en este parque la formación continua. Los ingenieros de compañías tecnológicas podían trabajar por las mañanas, investigar y por la tarde recibir formación en temas punteros. Había proximidad, un diálogo continuo y mucha cercanía entre ingenieros de compañías y los investigadores, ¿no? Y que provocó pues, algo tan importante como el nacimiento del chip. Fairfield Semiconductors fue la primera compañía que inventó los chips, de ahí se extendió Intel, y el dominio hoy en día de la tecnología por Estados Unidos radica precisamente por dominar el mundo de los chips, es fundamental. Y por cierto, Fairfield fue la primera compañía de la historia que fue financiada por una industria que se llama el Venture Capital. En 1958. Es una industria que financia a la tecnología y que es clave, como veremos más adelante, para entender por qué un país tiene éxito o no lo tiene en la tecnología. Aquí se han montado las grandes compañías que todos conocemos y hay una actitud emprendedora que la voy a definir de una forma. En los años 70 hubo una crisis económica. Los grandes reclutadores de ingenieros, como IBM, dejaron de reclutar por la crisis. Bueno, la actitud de los ingenieros americanos no fue quejarse contra el Estado, contra el mundo, contra la crisis. Lo que decían es either self-employed or unemployed. O consigo un trabajo yo emprendiendo y montando mi propia empresa o me voy al paro. Esa fue la actitud con la que se montó Microsoft y con la que se montó Apple. Y esa actitud también es clave si queremos dar la vuelta a lo que es un ecosistema de emprendimiento.
Hoy en día, el Silicon Valley tiene una renta per cápita de $140.000, Estados Unidos 60.000, España 30.000. Aquí vemos una relación directa entre emprendimiento, innovación y prosperidad. El ecosistema del MIT en Cambridge también es muy relevante. No se entiende sin una colaboración muy profunda entre el ejército norteamericano y la investigación del MIT y la industria. Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, tienen un instituto de investigación profundo que hoy en día se llama el DARPA, con otros nombres en el pasado, donde se extendió, por cierto, también el origen de la NASA. Bueno, y esta investigación conjunta militar y civil ha provocado grandes invenciones. Una que todos sabemos es Internet, cuyo origen es militar. GPS, que es una gran invención, no solo para movernos en coche, sino también para navegar, es crucial, es un gran invento, tiene un origen militar. La pantalla táctil de nuestros iPhones es una innovación que desarrolló la Fuerza Aérea Norteamericana para sus cazas. Bueno, pues todo este ecosistema, estas innovaciones han surgido precisamente de este ecosistema de Cambridge, del MIT, que, por cierto, ha generado pues, multitud de unicornios y es un gran polo de tecnología en Estados Unidos. En Israel, aprovecho para dar las gracias al Círculo de Empresarios que organizó un viaje para conocer el ecosistema israelí y al que amablemente me invitaron. Israel también ha desarrollado con éxito un ecosistema de emprendimiento que no ha sido muy reciente. Ya las multinacionales ya apreciaban el talento de los israelíes en formación matemática y empezaron a abrir en los años 60 centros de I+D en Israel, precisamente para capitalizar estos recursos humanos, ¿no? Pero lo que revolucionó la situación en Israel fue que en los 90 se adoptaron una serie de leyes que permitieron impulsar la financiación de la tecnología. Es el programa de financiación YOSMA. Estas leyes también crearon una agencia independiente que se llamó en su momento el Chief Scientist Office, que hoy en día se llama la Agencia de Innovación Israelí, que es la que tiene los presupuestos de I+D y la que decide cómo consignarlos y dónde especializar Israel en qué focos. Son políticas de Estado y el Chief Scientist Office no reporta al Gobierno. Tiene mandatos de largo plazo, de 8 años, con políticas de Estado, un poco parecido a lo que podría ser el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Hay una íntima relación entre el ejército israelí y la investigación civil. Y de esta relación pues, surgen luego grandes innovaciones, ¿no? Y muy importante, los israelíes tienen oficinas muy potentes en sus universidades que lo que hacen es transferencia de tecnología. Aprenden en qué se está investigando los diferentes investigadores de las universidades israelíes y se dedican a patearse el mundo y buscar compañías que puedan apreciar esas tecnologías para, en su caso, firmar un acuerdo de patente y royalties. Y el royalty lo que te genera es pues, enormes ingresos para financiar la oficina, para financiar a la universidad y sus recursos de I+D y también, por cierto, pues para que el investigador gane mucho dinero. Esto funciona muy bien y es una de las ideas que deberíamos implementar más en España, ¿no? Y luego Israel se ha especializado en varias geografías. Pues, por ejemplo, ahora lo comentaré, pero tiene diferentes polos especializados en las tecnologías que son buenas. Cada vez que ustedes se comen un tomate cherry están pagando dinero a un inventor israelí. Esto es el ejemplo de cómo una innovación, en este caso en el campo de la agricultura, pues puede luego tener un impacto en el royalty de Israel. Los israelíes han inventado la tecnología LiDAR, que es los ojos que llevan los coches. Cuando el coche te frena o te acelera o aparca, o los coches autónomos que vemos ya en vídeos, utilizan estos ojos. La tecnología LiDAR, desarrollado por inventores israelíes, que vendieron esta tecnología a Intel por la friolera de $15.000 millones, para que veamos cómo hay una recompensa económica a la innovación. El Waze, que tanto vemos cuando conducimos o cuando vamos en un Cabify, es un invento israelí también. Es una compañía que fue vendida por gente muy joven por $1.200 millones. Y aplicaciones como el SMS que ya están en desuso, pero son consecuencia también de innovaciones militares israelíes. El pendrive, por cierto, es otro ejemplo israelí. Por último, Zhongguancun, en Pekín, se le considera el Silicon Valley chino. Es interesante porque de compañías que valen más de 1.000 millones, los unicornios, hay 347, bueno, pues 91 son chinas y la mitad de los 91 están en una zona muy concreta que es Zhongguancun, donde existe un gran polo de I+D, un diálogo continuo con las dos universidades de allí, la de Pekín y la de Tsinghua, y muchísimo esfuerzo del gobierno en financiación de tecnologías profundas, ¿no? Es una zona que produce 80 startups al día. Bueno, pues cuando analizamos estos ecosistemas, ¿qué se observa que se repite en todos ellos? Hay 6 factores que continuamente los vemos. 1, hay financiación en toda la cadena de la vida de una compañía. 2, se está creando conocimiento nuevo, se está inventando y se difunde. 3, hay un capital humano acorde. 4, existe una enorme proximidad entre los núcleos de investigación y la empresa.
Quinto, hay un marco regulatorio y fiscal adecuado. Y sexto, hay facilidad para vender, para acceder al mercado y no barreras. Vamos a verlos un poco más en detalle. La financiación clave del emprendimiento tecnológico, como decía antes, es el Venture Capital. Aquí vemos un primer estudio que elaboró el Foro Económico Mundial, donde se pregunta a las compañías qué facilidad percibes de acceso a esta financiación, siendo 1 lo peor y 7 lo mejor. Bueno, pues una primera muestra es que Estados Unidos tiene casi 5,5, España apenas tiene 3,5. Hay un problema de falta de financiación y acceso a la financiación especializada en tecnología. Si vemos el número per cápita, cuánto invierte cada país por cada habitante en Venture Capital, España invierte $21, zona euro 30, China 40, Estados Unidos 250, Israel 368. No es sorprendente luego pues, que las innovaciones vengan de Estados Unidos, de Israel o de China, porque $40 por el número de chinos que son es muchísimo y más de al final. Si queremos que España esté en la vanguardia de esta revolución, esta cifra tiene que ser lo mínimo el doble. Una variante del Venture Capital es el Corporate Venture Capital. Son fondos de Venture Capital que los impulsan las grandes multinacionales precisamente para conseguir innovación, porque las compañías, según se hacen grandes, acaban dejando de innovar. Hay un montón de research que lo muestra. Por la propia cultura acaba envejeciendo y la forma de luchar contra esto es crear una filial especializada de Venture Capital. Bueno, pues en el mundo aproximadamente una cuarta parte de los fondos de Venture Capital son Corporate Venture Capitals, de grandes compañías como puede ser Microsoft o Apple. Una cuarta parte en España es un 4%, que es un ejemplo básicamente de falta de innovación en las grandes empresas españolas. Y lo importante es que haya financiación en todo el segmento de vida de una compañía, desde que son muy jóvenes, incluso desde antes de fundarse, hasta que son muy grandes, ¿no? Antes era la bolsa el último elemento de la financiación. Amazon salió a bolsa en el año 98 y valía $400 millones. Hoy en día, pues casi $1 billón. Pero lo que está ocurriendo desde hace 20 años es que hay una migración clarísima de mercados públicos hacia mercados privados para encontrar la financiación. Aquí pueden ver en este gráfico, en azul oscuro, cuánto dinero en tecnología se está captando en mercados privados y en azul clarito cuánto se capta en mercados públicos, ¿no? Bueno, pues si tienes también una industria de venture capital de compañías grandes que pueden financiar a pues, compañías como Uber antes de la salida a bolsa, esto funciona. Si no tienes ese músculo financiero, esto no funciona. El segundo punto es la creación y difusión del conocimiento, es decir, inventar. Y para esto, el primer requisito es tener capacidad de invertir en I+D+I. España invierte un 1,2% de PIB, China y la zona euro un 2%, la media de la OCDE es un 2,5%, Estados Unidos un 3%, un poco más Alemania, Japón también un poco más, y Israel pues casi por encima de un 4%, ¿no? Aquí tenemos un gran problema de falta de inversión, que está asociado al primer problema. Si no hay dinero para investigar, es lógico que luego el I+D sea más reducido. Pero vamos a ver dónde está el problema. Y es básicamente el hecho de que si yo investigo poco, luego genero pocas patentes, que enseguida les pondré los datos, ¿no? Fíjese cómo China y Estados Unidos invierten mucho en absoluto y generan ambos pues, unas 300.000 patentes al año. Importante es que aunque China ha sobrepasado a Estados Unidos en producción de patentes, que ha salido en muchos periódicos, una patente de calidad no es la patente doméstica, que te la reconocen de una forma más fácil, sino una patente que es capaz de ser reconocida internacionalmente en muchos países. Y aquí el liderazgo tecnológico de Estados Unidos se percibe aquí. Hacen menos patentes que los chinos, pero la mitad de las patentes americanas son de una calidad enorme porque tienen reconocimiento internacional. Esto es lo que hay que aspirar. Tercer factor, el capital humano. Es decir, que la gente tenga actitud de emprender. Aquí vemos un indicador que se llama el Total Early Stage Entrepreneurial Activity, que lo sigue una publicación muy prestigiosa, se llama Global Entrepreneurship Monitor. Básicamente lo que plantea es qué porcentaje de la población ha estado ligado al emprendimiento en los últimos 3 años, ¿no? Y como vemos, pues Estados Unidos o Israel alcanzan pues, cotas del 15%, en tanto que en España pues, tenemos niveles pues, muy cercanos al 5%. Es decir, la actitud emprendedora de España, de Europa en general, es muy reducida. Y como los seres humanos somos todos iguales, no hay diferencias de ADNs, pues lo importante es entender que falla nuestro marco cultural, que provoca que poca gente quiera emprender. ¿Qué diferencia la actitud de los americanos en la crisis de los 70 en la costa oeste con la nuestra, ¿no? Esto implica pues, tener una profunda revisión de los planes de estudio y ver qué enseñamos a los niños en lo que a capacidad de emprendimiento respecta. Proximidad. Aquí vemos un ejemplo que estuvimos visitando en Israel, que es Beersheba. Beersheba está en medio del desierto,
es una zona económicamente muy deprimida y lo que decidió el Gobierno es, la Agencia de Innovación, vamos a hacer aquí un polo de conocimiento en ciberseguridad. Y lo que hicieron fue trasladar allí a las unidades del Mossad ligadas a ciberseguridad. La Fuerza Aérea Israelí, su centro de ciberseguridad, se estableció aquí. La Universidad de Ben Gurión se especializó en ciberseguridad. Pronto esto atrajo pues, a grandes multinacionales como IBM o Accenture, que tienen sus centros de I+D de ciberseguridad aquí también, y esto ha provocado un montón de startups en ciberseguridad. Bueno, pues todo este ecosistema está pasando a distancia de ir andando de un sitio a otro. Se ha generado con proximidad, que es el gran éxito de Stanford, la proximidad. Pues esto es una cosa que debemos reflexionar. No podemos ser buenos en todos. Y Barcelona no puede ser una capital de la tecnología en todas las tecnologías, tiene que especializarse, lo mismo Madrid, lo mismo Málaga, lo mismo Valencia. Y es un buen ejemplo de cómo pues, también a través de la tecnología dar la vuelta a una zona deprimida. Marco regulatorio. A mayor nivel de regulación, más difícil es innovar y emprender. Hay muchísima correlación al respecto. Este indicador del Banco Mundial lo que muestra es cómo de pesada es la carga regulatoria para la empresa, siendo pues 7 el mejor indicador y 1 el peor, o sea, un país muy burocrático. Pues como ven ahí, España pues, tiene niveles de 3,2 y muchos de nuestros competidores son países que están cerca del 4,5, 5. Es decir, que la excesiva regulación lo que provoca al final que es que aquella compañía grande que puede pagar abogados para hacer frente a la regulación se beneficia de barreras de entrada frente a compañías pequeñas e innovadoras. Y esto acaba provocando un gran problema para un país. Y el sexto punto es el acceso a mercados. Si yo tengo una compañía innovadora con un producto bueno, voy a ir al mercado y voy a poderlo vender. Bueno, pues una de las formas de mirar esta facilidad es si ese mercado es un mercado que funciona de verdad, es competitivo o es un mercado oligopolístico. Para esto el Banco Mundial hace una clasificación y cuanto más oligopolístico sea un país, más números sale en este indicador, cuanto menos oligopolístico y más competitivo sea, pues una clasificación más baja. Estados Unidos, según este indicador, es el tercer país más competitivo del mundo, Alemania el cuarto, China el 22º y España el 30º. Es decir, no se percibe que España sea un país con atomización, con competencia perfecta, donde un innovador pueda fácilmente pues, acceder al mercado y luego tener sus réditos. Y esto es un problema que afecta directamente a la innovación. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque si hay emprendimiento y hay innovación, hay productividad, y si hay productividad, hay prosperidad, como decía con el caso de Suecia. En un mundo que está en declive demográfico, los países de la OCDE y China, que también está en declive demográfico, llevamos varios años perdiendo trabajadores ya, porque no nacen niños. La única forma de crecer el PIB es de dos formas. Esto no es ciencia ficción, es número de horas trabajadas, que al final depende de la demografía, y luego la productividad. Bueno, pues de los últimos 60 años, el 60% del crecimiento económico lo ha determinado la productividad. Y a futuro va a ser mucho más de un 60%, precisamente por el tema demográfico. Luego tenemos que entender que hay detrás de la productividad si queremos generar pues, una prosperidad de cara al futuro. La productividad total de los factores, al final, viene determinado de dos vectores. La innovación, mejoras en innovación y mejoras de procesos. Bueno, el más importante es la innovación. Los países que inventan son los países que luego tienen productividad. Por lo tanto, hay una relación directa. Y para conseguir innovación hay que emprender. Lo que analiza el Global Entrepreneurship Index es la correlación enorme que existe entre el emprendimiento, la innovación y la productividad. Y así cerramos el círculo virtuoso. Si somos capaces de crear el marco adecuado para que un país emprenda e innove, generaremos entonces productividad, y la productividad lo que provoca es un enorme bienestar, que es a lo que aspiramos, y por lo tanto crecimiento económico. La última consideración en este apartado es que tendemos a pensar que las pymes pues, generan el 80% del empleo en un país. Es correcto, pero no es del todo correcto, porque lo que nos interesa en un país no es tanto el stock de empleo, sino el flujo de nuevo empleo. ¿Quién crea el nuevo empleo? Y el nuevo empleo no lo están creando las pymes, y básicamente son las pequeñas empresas de alto crecimiento. Esto es un informe que ha hecho la OCDE y la Comisión Europea, que muestran cómo los países occidentales, un porcentaje de tan solo un 5% de compañías de alto crecimiento, están creando pues, casi 3/4 partes de los nuevos trabajos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si somos capaces de generar ecosistemas de emprendimiento e innovación y apoyar a la empresa para que pueda crecer, automáticamente tendremos un mercado laboral extremadamente dinámico. Y muchas veces los países pues, regulan a las pymes y al regularlas las protegen frente a las startups. Y se da esa paradoja, que al final al proteger a la pyme frente a la startup, lo que estás provocando es un problema con el mercado laboral.
Con lo cual, la primera parte tiene unas conclusiones muy sencillas. Hemos visto los ejemplos de éxito, que son Silicon Valley, Cambridge, Israel y Zhongguancun. Hay 6 determinantes que hemos expuesto que funcionan en todos estos ecosistemas y de los que hay que aprender. La financiación es clave. Si la financiación no está ahí, no va a haber invención. El conocimiento es fundamental y está asociado a la financiación, y hay que tener el capital humano y el marco regulatorio adecuado para conseguir este éxito. Aquí ven, como resumen, la relación entre lo que es la financiación de Venture Capital y luego los unicornios que comentaba antes, ¿no? Estados Unidos está invirtiendo más de 100.000 millones de dólares en Venture Capital al año, China más de 100.000, Europa no llega a 20.000. ¿Por qué de los 347 unicornios hay 172 en Estados Unidos, 91 en China y tan solo 17 en la zona euro? Pues no es relación directa con lo que estamos invirtiendo. Si no invertimos en tecnología, es normal que luego no tengamos unicornios, ¿no? España solo tiene un unicornio, que es Cabify, y comentaba en el informe cómo pues muchas veces el sector público, los políticos dicen que queremos que España sea un país de startups, un país que genere unicornios. Eso es lo que decimos todos públicamente, y luego en la práctica pues hemos conseguido tener una compañía que es un unicornio, y lo que hacemos es cambiar la legislación para que deje de ser. Y se da la paradoja, porque lo primero que hay que decir un inversor extranjero que quiera venir a España es explicar por qué cambiamos el marco regulatorio con el que se ha conseguido generar una startup como unicornio. La segunda parte del informe lo que ha analizado en profundidad es una radiografía de qué está ocurriendo con el emprendimiento y la innovación en España. Es una parte extremadamente numérica. Creemos que todo lo que no se pueda medir no se puede gobernar. Y lo importante no es decir, he metido obligatorio el emprendimiento en los libros de texto de Andalucía. Bueno, la cuestión es, ¿ha mejorado o no el ratio de andaluces dispuestos a innovar? Esto es la métrica con la que te tienes que gobernar, y no simplemente tomar una medida sin luego poderla gobernar mediante una serie de indicadores. Bueno, pues vamos a entender estos indicadores que nos están diciendo. Como sabemos todos, Miguel de Unamuno dijo que inventen ellos, ¿no? Y bueno, agregando pues que España no era un país para inventar, y lo que venimos a decir es que al final en España sí hemos inventado cosas. Pues como puede ser el autogiro o como puede ser también el origen del submarino. La cuestión es que es verdad que España inventa menos que otros países, y no porque seamos antropológicamente diferentes, somos idénticos, es porque no hay un marco adecuado de financiación y de emprendimiento. Y esto es lo que vamos a ver cómo atajarlo. La primera consideración es que España no es un panorama desolador en absoluto, tiene puntos brillantes. Como decía antes, pues tenemos un nivel de formación bastante adecuado, somos muy competitivos. Contratar un programador de software en España es mucho más atractivo que en el Silicon Valley, y es un país que por su calidad de vida atrae el talento tecnológico. Tenemos ecosistemas de éxito que están llamados a desempeñar un papel importante el día de mañana. En Madrid y Barcelona son claros ejemplos, y en menor medida, pero también muy relevantes, lo que está ocurriendo en Málaga con el Parque Tecnológico de Andalucía y Valencia. Sin embargo, tenemos un gran problema de falta de financiación. No hay financiación especializada en Venture Capital, ni para compañías con tecnologías muy potentes antes de que generen ingresos, ni para compañías que estén creciendo y en fase de consolidación. No hay esta financiación en niveles como nuestros competidores. Tenemos un problema de difusión del conocimiento, de generar inventos que tengan aplicaciones prácticas. La cultura emprendedora de España no es la mejor, y además el entorno regulatorio y fiscal, como ya he mencionado, pues no es el óptimo, y vamos a analizarlo. Entrando primero en los ecosistemas, hacemos una pequeña referencia a Barcelona y a Madrid. Barcelona concentra el 29% de las startups innovadoras que hay en España, y recibe aproximadamente un tercio de la financiación del conjunto del Venture Capital. Un tercio se va a Barcelona, un poquito más a Madrid. Y Barcelona pues, es considerada pues, una de las ciudades preferidas por los emprendedores para montar una startup. Muchas startups en Barcelona están montadas por extranjeros, ¿no? Y esto es un gran capital que se puede aprovechar para desarrollar este ecosistema. Además, la Universidad Pompeu Fabra empieza a tener mucha consideración en lo que es la inteligencia artificial. Si miramos Madrid, tiene un número de startups similar al de Barcelona, un 30% del total, recibe una financiación por parte de la industria del Venture Capital pues, un pelín superior. Es un país que tiene, una ciudad que tiene 112.000 programadores, y esto es un gran atractivo si sabemos explotarlo bien, porque Madrid puede ser extremadamente competitiva como centro de programación, y el South Summit pues, indudablemente ha hecho mucho por relanzar la marca de Madrid y por poner a España en el foco del Venture Capital extranjero. ¿Y qué está ocurriendo en España? ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal, ¿no? Si empezamos por lo primero, ¿qué hacemos bien? La financiación es muy baja, pero ha crecido bastante. Fíjense cómo estaba en el año 2012 y hoy en día podemos decir que casi la vamos a triplicar. Mucho de este incremento es debido al programa del Fondico,
que realizó el Gobierno de España en 2012, básicamente nutriendo de financiación a fondos de Venture Capital, que a su vez invertían en compañías. Esto ha sido clarísimamente un revulsivo para la inversión doméstica, pero también ha crecido mucho la inversión internacional, ha crecido un 70%. España empieza a estar en el radar de los fondos internacionales de Venture Capital y es una tendencia pues, muy positiva que hay que apuntalar. Segundo, España, aunque tenga pocos patentes, es un país que, si miramos nuestra producción científica en forma de publicaciones de papers en revistas científicas, el peso de España en PIB sería el 16º país del mundo, si ajustamos por poder de compra, y más o menos tendríamos que publicar pues, como el país número 16. Bueno, pues sale el número 11. Es decir, que España, a pesar del tamaño de su economía, es capaz de ser una potencia relevante en lo que son producción científica. Y esto es bastante interesante para destacarlo. Es producción intelectual. Tercero, España ha invertido mucho en educación y hoy en día la percepción que el capital humano de España en relación a la Unión Europea se ha cerrado el gap que había y tenemos una población bastante formada y esto hay que sacarle partido. Obviamente hay que formarles hacia los aspectos que más se necesitan en la cuarta revolución industrial y ahí tenemos un reto, pero en general es una población bien formada. Y una gran ventaja es que somos un país pues que, debido a los sueldos bajos, pues lo que provoca es que somos muy competitivos. Si ustedes tienen un fondo de Venture Capital en el Silicon Valley y quieren expandir una unidad de I+D, para lo cual hace falta programadores, pueden reclutarlos con 23 años en el Silicon Valley cobrando $120.000. Pueden ampliar su base de programación en Beersheba, en Israel, y les cuesta 80.000, una persona de 23 años, o podemos abrirlo en Barcelona, que nos cuesta 40.000, o en Madrid 35.000, o en Málaga 24.000. Estos son los números. Si estamos formando buenos ingenieros, y lo hacemos en España, son buenas escuelas de ingeniería y buenos programadores, es una enorme oportunidad para que España tenga una ventaja competitiva como foco de tecnología. Sin embargo, lo interesante es analizar qué hacemos mal para, sobre esto, pasar a la tercera parte del informe y es qué recomendaciones damos. Bueno, pues vamos a analizar esto. La Comisión Europea ha analizado en profundidad qué está ocurriendo con el emprendimiento en muchos países y lo que es más importante no solo es crear muchas empresas, sino además permitirles que crezcan. El índice de crecimiento, que esto es lo que genera verdad trabajo y por lo tanto prosperidad. Bueno, pues lo que concluye la Comisión Europea es que España tiene 3 grandes problemas. No tiene la financiación adecuada, que es ese círculo rojo, no inventa lo necesario, creación de conocimiento, y no tiene condiciones de mercado adecuadas, es la regulación adecuada. Bueno, pues vamos a analizar estos 3 problemas que es donde hay que enfocarse. Y ocurre en ambas fases, creación de empresas y crecimiento de las empresas innovadoras. No hay financiación. Bueno, esta gráfica que desarrolló el IE hace unos años, lo que viene a decir es que si tú montas una compañía, al principio los que te ayudan, los llamados amigos, familia y locos, friends, friends and family, ¿no? Más tarde los business angels, si la compañía va muy bien y crece mucho, pues llegará un momento en que a lo mejor te financia el private equity, incluso podrías acabar en bolsa o bien siendo comprado por una gran multinacional, ¿no? Como hacen los israelíes. Bueno, pues el problema es que los políticos a veces dicen, oye, ¿qué queda bien? Necesitamos business angels y crean ecosistemas fiscales para favorecer uno de estos grupos, el business angel, y cuando una compañía financiada por un business angel crece, si no hay nadie que pueda coger el testigo y financiar la siguiente etapa, la compañía acaba cayendo. Por lo tanto, el business angel no acaba generando su retorno y el ecosistema muere. Es decir, que cualquier tipo de política que intente incentivar un segmento de la financiación concreto nada más es una política miope. Lo que hay que hacer es regar la financiación desde la fase de creación de una compañía hasta que es muy grande. ¿Hay alguna industria con capacidad de regar todas las fases de la vida de una compañía en innovación? La respuesta es sí. Se llama el Venture Capital y es básicamente la que se impulsó en Estados Unidos y la que, por cierto, impulsó Israel con los programas YOSMAS, ¿no? Y la que ha desarrollado bastante China. Bueno, pues la clave es entender que si tenemos los recursos suficientes en esta industria en toda su vida, en ese caso pues empezaremos a cerrar parte del gap que tiene España. La otra consideración es que es más importante tener dinero para montar empresas o tener dinero para que crezcan. Bueno, les enseño cómo ocurre en Estados Unidos. Los venture capitals, 2/3 de las operaciones se realizan en la fase tardía de una compañía. Una compañía pequeña, exitosa, con pujanza, recibe financiación y hace que sea una gran compañía que valga varios miles de millones de dólares, ¿no? En España es al revés. El poco dinero que tenemos se concentra en la creación de empresas, pero hay muy poco para lo que es el crecimiento, que se llama el scale-up. Y lo que hay que dar la vuelta es a esto. Si queremos de verdad tener empresas españolas exitosas, hay que fomentar la financiación del scale-up. Analizando el número concreto, la radiografía, ¿cuánto invertimos en la fase semilla?
Pues ahí ven cómo la inversión en la fase de semilla de España es muy inferior a la de Estados Unidos y a la de Alemania. Si miramos ya la fase temprana de una compañía, observamos también pues, porcentajes de financiación per cápita que son extremadamente bajos y en la etapa tardía también. Esto lo que muestra es que España tiene un problema en todos los segmentos de la vida de la financiación de una compañía innovadora. Luego, primer punto, falta financiación especializada y luego veremos cómo resolverlo. Segundo punto, inventamos poco. Primer factor era que dedicamos pocos recursos al I+D. Lo hemos desagregado entre el I+D público, el privado y el de las universidades. El problema de verdad está en el I+D privado. El privado. No es un tema de gastar mucho por el Gobierno, sino que las compañías españolas invierten 0,7% del PIB en I+D+I, en tanto que cualquier compañía occidental invierte un 1,4%. Y esto es el problema que hay. ¿Por qué? Porque los incentivos que hay públicos para que el sector privado invierta son muy limitados y están, en nuestra opinión, pues, con diseños mejorables. Alemania fomenta el I+D con subvenciones a tiempo perdido. A fondo perdido. Porque lo que dice Alemania es, sí, la única forma de financiar el I+D es con subvención a fondo perdido, pero es que luego haces el cálculo de todo lo que recuperas vía creación de trabajos, impuestos IRPF, IVA, etcétera, etcétera, y el retorno es brutal. Eso lo dice el gobierno alemán. Israel hace una cosa parecida y en España lo que hacemos es dar préstamos blandos, pero claro, financiar una tecnología con un préstamo no es la forma óptima. La tecnología se financia con fondos propios y hay que cambiar este sistema porque hoy en día de cada 100 euros de incentivos que da el gobierno para que las empresas inviertan, solo se utilizan 50, lo cual es una paradoja. La inversión pública es un pelín inferior, pero son los 6 puntos básicos. El problema del sector público, ¿cuál es? Que si analizamos cada millón de euros invertido por el Estado en I+D, ¿cuántos inventos genera? Generamos menos de una tercera parte de lo que genera en los países europeos. Luego hay un problema no tanto con el dinero que invertimos por parte del Estado, sino en qué lo estamos invirtiendo, si efectivamente este I+D tiene productividad. La respuesta es que la productividad es muy baja. ¿Y el nexo común cuál es? Que hay una falta absoluta de diálogo intensivo entre el sector privado y el sector público. Esto provocaría, en nuestra opinión, mejorar los niveles de I+D+I y mejorar la productividad de ese I+D+I, que es la clave. España tiene 3.000 investigadores por cada millón de habitantes. Europa, pues, unos 3.500, Francia, 4.500, Alemania, 5.000. Tenemos pocos investigadores, que es consecuencia de tener pocos dineros y, por tanto, poca inversión en I+D+I. Pero el problema de España es que el número de investigadores del sector privado es un 40%, cuando en Alemania y Francia es un 60%. De nuevo vemos cómo el problema es no tanto la inversión pública, sino la inversión privada. Y aquí lo estamos haciendo muy mal, en parte por los sistemas de incentivos. Decía que hay poco diálogo en España entre la industria y la universidad, y esto es crucial. Este ranking del Banco Mundial muestra que la percepción de este diálogo e interacción entre la universidad y el mundo de la empresa privada, cuanto más alto salgas en el ranking, el 1 es el mejor país del mundo, cuanto más bajo, pues el peor país del mundo, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos e Israel se perciben como países donde hay una íntima relación y conexión entre la universidad o escuelas de negocio y la empresa privada. España sale el país número 67. Aquí está el problema. La falta de financiación, la orientación hacia la tecnología y el diálogo entre la investigación civil y las universidades y también lo que es la empresa privada. Y, por cierto, la tercera pata era la investigación militar. Ahora España va a desarrollar el nuevo caza europeo de combate, los sistemas, bueno, de esas aplicaciones militares son aplicaciones civiles, como decía antes. La nanocámara que nos meten en la boca para mirar nuestro estómago es una aplicación balística de la Fuerza Aérea Israelí. Bueno, pues ¿cómo aprovechamos las oportunidades que nos da la investigación militar para generar innovaciones civiles que generan patentes? Bueno, ¿cuántas patentes generamos? España genera 83 patentes por cada millón de habitantes. Alemania 415, Europa, y Alemania y Estados Unidos en torno a 900. Aquí tenemos un problema gravísimo y es la falta de nuestra productividad. No se trata de gastar más dinero en I+D, sino gastarlo bien. Y esto solo funciona si enfocamos la investigación a cosas que luego tengan una aplicación práctica. Y el gran gap es este, mejorar nuestra productividad y desarrollarlo vía patentes. Porque esto es lo que luego te permite innovar. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues hay una balanza que es crucial, que se llama la balanza de royalties. Esto es, ¿cuánto dinero pagamos a los extranjeros por inventos que utilizamos en España, menos cuánto dinero nos pagan los extranjeros por inventos desarrollados en España? Esa es la balanza de royalties.
Si estás por encima del 0, quiere decir que recibes más dinero del que estás pagando, es decir, que es un exportador neto de tecnología y viceversa. Bueno, pues los países como Alemania, Estados Unidos, Japón o Francia están con superávits en la balanza de royalties. España tiene un importante déficit, de 0,3% de PIB. Aquí vemos, con números prácticos, si el país está siendo exitoso o no produciendo inventos que te provoquen luego pues, atraer royalties. Y esto es lo que hay que dar la vuelta con las medidas que vamos a proponer enseguida. Capital humano. Bueno, pues esto, habíamos hablado de cuánta gente ha emprendido en los últimos 3 años en España, el índice TEA, que salíamos muy mal. Esto es cuánta gente se plantea emprender en los próximos 3 años. Según el Global Entrepreneurship Monitor, bueno, pues en España más o menos un 5% de los españoles se plantean emprender. Y, por cierto, Arcano es un ejemplo de emprendimiento, ¿no? Y, sin embargo, pues este indicador de 5% en otros países, como puede ser Israel o Estados Unidos, es prácticamente el triple o el cuádruple. Hay que meter mano a esto, que la gente tenga inquietud para innovar, que tenga inquietud para emprender. Y eso se inculca a los niños desde el principio. En Israel es obligatorio que los niños reciban formación en emprendimiento. Todos los niños de Israel han de visitar el Museo de la Innovación Israelí, que es un museo que básicamente te enseña todos los inventos israelíes, para inculcarles la idea de que se puede innovar y que innovando puedes montar tu propia empresa. Bueno, pues hay que repensar bien nuestros planes de estudio y nuestra actitud hacia el fracaso. Si lo que hacemos es reírnos de una persona cuando fracase, que es la actitud española, es muy difícil generar un ecosistema de emprendimiento. Y todo esto hay que reformularlo. La cuarta área de mejora es el marco regulatorio y fiscal. España es un país con demasiada regulación y atomizada. A veces hay regulaciones en las 17 comunidades y provoca que haya una falta de unidad de mercado. Ya no es que tenga una startup, que hay que concebirla para vender a todo el mundo, pero si la startup lo que quieres es que venda en España, es muy difícil hacer frente a las regulaciones. No hay unidad de mercado, no es eficiente, no hay una ley que permita la segunda oportunidad y que, por lo tanto, tolere el fracaso y la capacidad de un emprendedor de volver a montar una nueva empresa. Es un país que la percepción es que está con un mercado muy concentrado, o sea, hay oligopolios, no hay competencia perfecta, lo cual limita la capacidad de competir. Es un país que regula y protege a la pyme y esto afecta negativamente a la startup, y esto va luego en el mercado de trabajo y por eso tenemos el desempleo que tenemos. Y por último, es un país que tiene una fiscalidad completamente mejorable. Un factor fundamental en el emprendimiento es lo que se llama el reciclaje, que es, yo monto una compañía como la compañía Waze, la vendo por $1.000 millones y ¿qué hago con ese dinero? En general, el emprendedor de 30 años que tiene $1.000 millones lo reinvierte en nuevas startups. Esta fuente de financiación de reciclaje es crucial. Es gente que ya tiene la experiencia de haber montado una startup con éxito. Da su nombre y apoya nuevos startups y encima la financia. Bueno, pues para esto lo que hay que tener es una fiscalidad que te permita hacer esto y que no la fiscalidad te desincentive. Y en España pues hay un montón de factores que te desincentivan. Esto y también la fiscalidad de stock options, que es la misma para una startup que para un directivo de Telefónica, y esto no tiene sentido. Burocracia, un ejemplo, número de días que se tarda en montar una compañía y cuántos procedimientos, ¿no? Pues en España tardamos más del doble de días que en Estados Unidos y con más procedimientos, ¿no? Decía un emprendedor que se pasa todo el día en el notario firmando trámites. Dice, cuando en Delaware, por ejemplo, montar una compañía se hace online, no tienes que visitar a nadie, ¿no? Bueno, pues si no somos capaces de reducir el peso de la burocracia, no incentivamos a que vengan emprendedores españoles o extranjeros a montar empresas aquí. Conclusiones de la segunda parte. España no es desoladora, tenemos cosas buenas, tenemos empleados con buena formación, tenemos un coste muy competitivo, es un país con calidad de vida que por lo tanto puede atraer inmigrantes cualificados, y esto es fundamental. Muchas startups americanas no han sido creadas por estadounidenses, ¿no? sino por extranjeros, ¿no? Google es un buen ejemplo. España puede situarse como un polo de atracción de talento extranjero para esto. Tenemos también ecosistemas que están llamados a ser interesantes y potentes en Europa en emprendimiento. Destaco Madrid y Barcelona, también he mencionado Málaga y Valencia. Pero, sin embargo, el problema de España es que no tenemos financiación suficiente y claramente aquí el gran problema es el venture capital. Tenemos un nivel de producción de conocimiento muy reducido en formas de patentes. La cultura emprendedora es mejorable y el marco regulatorio también es muy mejorable, ¿no? Con lo cual, la clave es atajar estas deficiencias, estas 4 deficiencias, tanto en la fase de creación de empresas como en la fase de crecimiento. Y esto vamos a ver ahora cómo hacerlo. Antes de entrar en las recomendaciones, quiero poner esta foto del Green Ray. Green Ray
Es un edificio que ha montado el Parque Tecnológico de Andalucía. El PTA está en Málaga. Es un proyecto, el de Málaga, que se empezó a gestar en el año 92. Y el resultado ha sido pues, desarrollar un ecosistema de emprendimiento exitoso. Hay 20.000 trabajadores ya en el PTA, 10.000 son programadores y 2.000 son extranjeros. El PTA está también pues, contratando directamente a los 1.000 ingenieros que produce la Universidad de Málaga. Y la Universidad de Málaga tiene un diálogo directo con las grandes multinacionales que han montado en Málaga sus centros de I+D. Bueno, pues la mejor forma de ejemplificar este diálogo entre empresa y universidad es esta iniciativa, que es un edificio dentro de la Universidad de Málaga, donde están los investigadores de la universidad trabajando codo a codo con los investigadores de la empresa, de las multinacionales, ¿no? Bueno, pues se puede hacer. En España hay un divorcio clarísimo entre universidad y empresa, pero en Málaga nos están enseñando el paso que hay que dar, que de nuevo es un paso que ya se ha visto en sitios como Stanford o en el MIT. Acabo con las recomendaciones. Estados Unidos es una gran potencia porque tiene mucha financiación tecnológica, que es la industria del venture capital. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Pues muy sencillo. En el año 79 permitió que aseguradoras y fondos de pensiones pudieran invertir en venture capital. Resultado, multiplicó por 10 la inversión. Hoy en día es la primera gran potencia tecnológica porque es la primera gran potencia financiera en tecnología y fue habilitando un pequeño bolsillo de la industria de inversión a largo plazo, que son pensiones y aseguradoras, que les permitieron entrar en estos activos. Han ganado muchísimo, muchísimo dinero, ha ido muy bien, a costa de que son activos ilíquidos, obviamente. Bueno, yo tengo un fondo de pensiones. A lo mejor me quedan 30 o 40 años para jubilarme y, sin embargo, pues la regulación española obliga a los fondos de pensiones a tener liquidez diaria, lo cual es una barbaridad, porque a mí no me hace falta liquidez diaria cuando estoy esperando 30 o 40 años más de vida laboral. Por eso los países que lo han hecho bien, como Israel o como Estados Unidos, han dicho, oye, usted una pequeña parte de sus fondos puede invertir en cosas ilíquidas de tecnología y por cierto, da muchos réditos, ¿no? Bueno, pues si en España forzamos a tener liquidez diaria, lo que provoca en la práctica es que el peso que tenemos de inversión de la industria a largo plazo en tecnología es prácticamente cero. Y aquí es un problema que hay que atajarlo. Luego vamos a dar una serie de ideas de cómo mejorar la financiación en España. Son consejos prácticos que se pueden implementar. Segundo, una serie de recomendaciones para mejorar nuestra producción científica. Tercero, cómo mejorar la cultura emprendedora. Y por último, ideas para mejorar el marco regulatorio y fiscal. Inversión en venture capital. España invierte un 0,05% del PIB. Zona euro un 0,1%. Estados Unidos un 0,5%, Israel un 1,5%. Es decir, España invierte la mitad que la zona euro, invierte una décima parte que Estados Unidos y ya no digamos con respecto a Israel. Esto es lo que hay que atajar. Mínimo tenemos que duplicar nuestra inversión en venture capital para situarnos en los niveles europeos que, como decía Álvaro antes, son muy mejorables. ¿Cómo hacerlo? Primero, sugerimos habilitar el que los fondos de pensiones y las aseguradoras puedan invertir un 5% en la industria tecnológica a través de fondos de venture capital. Fomentar el que pueda haber esquemas en los que los particulares inviertan también en fondos de venture capital. Lo acaba de aprobar Estados Unidos. Ayer anunció una iniciativa parecida a Macron en Francia. Lo está poniendo en marcha el Reino Unido. En España no hay nada. Tercero, la industria del venture capital es una industria que genera una externalidad positiva para un país en forma de ecosistemas de emprendimiento, innovación, patentes. Tiene que tener una regulación que la discrimine positivamente frente a otras fuentes de financiación. El venture capital en sí debe estar apoyado por una regulación que hoy en día no tiene esas ventajas frente a otras alternativas. Cuarto, hay que fomentar los programas de corporate venture capital. No puede ser que cualquier país normal, una cuarta parte de los fondos sean corporativos y en España sea un 5%. Hay una falta completa de innovación en la gran empresa española y esto pues hay que cambiarlo con los incentivos adecuados. Sexto, hay que fomentar el reciclaje empresarial. Es decir, que si yo vendo la nevera roja por 100 millones de euros, pueda reinvertir este dinero y no se lo lleve pues una parte sustancial a Hacienda, sino que me permitan exenciones siempre y cuando yo reinvierta en nuevas startups. Esto es lo que han hecho los israelíes y ha provocado pues un enorme éxito. Una cosa parecida habría que hacer aquí. La siguiente recomendación es empezar a pensar y montar fondos de venture capital en universidades. Si una universidad es buena en una tecnología determinada, le va a hacer falta el dinero y al final, pues si empezamos a montar venture capitals especializados, esto va a apoyar la investigación universitaria. Doy un ejemplo, la Universidad de Cambridge ha montado su propio fondo de venture capital que ahora mismo pues, la ha dotado con $300 millones en la propia endowment y lo que están especializados es en fabricar robots para operar a la gente. Esto es la especialización que tiene Cambridge y donde está centrado su fondo de medicina.
Hay que repensar la tributación de plusvalías en compañías tecnológicas. Y tenemos que fomentar las alianzas público-privadas. Hay tecnologías que son muy caras de investigar, es lo que se llama el Deep Tech. Y esto o lo hace conjuntamente el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el sector privado, o no va a salir. Y no hay ningún tipo de iniciativa. Por dar un comentario sencillo, hablé con miembros de las Fuerzas Armadas españolas para ver cómo intentar iniciar este diálogo. Me decía que hay alguna universidad en Madrid, creo que era la Autónoma, que en los estatutos pone que está prohibido colaborar con el Ejército, ¿no? Bueno, pues comparen esta actitud con lo que está ocurriendo en Israel o en Estados Unidos. La tributación de stock options es uno de los temas cruciales. Las compañías pequeñas tecnológicas no pueden pagar grandes sueldos. Lo que pueden es incentivar a la gente vía stock options, ¿no? Si la fiscalidad de la stock option de un emprendedor de 26 años es la misma que un directivo de Telefónica, tenemos un problema. El Fondico ha sido un revulsivo para generar el venture capital, pero tiene recursos que son una quinta parte de los que tiene su homólogo francés. Bueno, pues hay que dotarlo con más recursos. Si hacemos estas medidas, pues creemos que España podría conseguir un incremento importante de inversión en tecnología, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. España tiene hoy en día 538 millones de euros en fondos de venture capital españoles. Bueno, si las aseguradoras o fondos de pensiones invirtieran un 5% de su patrimonio en venture capital, multiplicaríamos por 26 esta cifra. Fíjense el efecto, ¿no? Con cosas tan tontas como quitarlo de la liquidez diaria. ¿Cómo mejorar la innovación? Nuestra sugerencia es crear una autoridad independiente de innovación española, una autoridad que no reporte al Gobierno, sino que reporte al Estado, en el sentido de que no esté sujeta al poder político de turno. Una institución parecida a la AIREF y en cierta medida al Banco de España, independiente del poder político, que piense en largo plazo, porque estos temas son de largo plazo, y que piense en el bien del país y no los votos que se consiguen a 6 meses vista. Esta autoridad gestionaría los presupuestos que tenemos de I+D, gestionaría los incentivos que tenemos de I+D para el sector privado. Esta autoridad decidiría en qué se especializa cada zona de España, en qué es buena, para poder crear polos de conocimiento especializados. Si Barcelona es buena en inteligencia artificial, a lo mejor hay que hacer un ecosistema centrado en esto. Si Málaga compite bien en ciberseguridad, hagámoslo ahí. Si Madrid es biotecnología, hagámoslo ahí. Eso no se puede si lo haces con el Gobierno de turno, que al final va a tener presiones de las comunidades. Hay que hacerlo a través de una agencia independiente. Esta autoridad podría impulsar el Deep Tech, la investigación público-privada, también con investigación militar y civil en temas muy caros de investigar. Y esta autoridad, además, estaría encargada de potenciar las oficinas universitarias de transferencia de tecnología. Esto es clave, es que tengamos estas oficinas que funcionen bien, que tengamos oficinas con buenos incentivos para que los empleados que tienen estas oficinas, la Universidad Autónoma, la Politécnica o la Pompeu Fabra, pues que se pateen el mundo, sabiendo que si consiguen empresas con las que casar el interés de innovación que tienen con invenciones españolas, automáticamente se generan royalties. Esos royalties deben incentivar a la oficina, que pueda ganar dinero, deben incentivar a la universidad, que se financie la universidad con ese dinero para financiar más I+D, y deberían hacer rico a los investigadores, ¿no? Y esto hay que potenciarlo y creemos que es una función clave de esta autoridad. Y en conjunto, pues mejorar ese divorcio hoy en día existente entre el sector privado y el sector público, que es clave en nuestro problema. Es importante que tengamos iconos en nuestras vidas. Si no hay iconos, no cambia la actitud de la gente hacia el emprendimiento, ¿no? Si tenemos un unicornio, como Cabify y otros ejemplos exitosos, lo que hay que hacer es estar orgullosos del emprendedor o los emprendedores que han generado este tipo de compañías, y hay que reforzarlo mediáticamente. El momento que empezamos a admirar a la gente que ha creado empleo y que ha creado valor, pues cambiará nuestra actitud hacia el emprendimiento. Si cada persona que tiene un gran éxito lo miramos negativamente, entonces tenemos un problema con el emprendimiento. Tenemos no solo que fomentarlo en los medios, sino tenemos que reforzar lo que es la actitud ante el fracaso. Hay que tolerarla porque sin fracaso no hay emprendimiento. La gente que quiera dedicarse a estudios avanzados, doctorados en matemáticas, etcétera, etcétera, tenemos que tener los recursos para que puedan hacerlo. Y esto, en mi opinión, no pasa por darles deuda, que ya pagarán algún día, porque esto no te incentiva a hacer esto, sino dar o bien subvenciones a fondo perdido o en formato de equity, ¿no? Oye, yo te financio todo y el día de mañana me llevo un 10% de lo que tú ganes. Esto es lo que va en sí a funcionar para estudios avanzados. Tenemos que inculcar y meter obligatorio la educación para el emprendimiento en toda nuestra formación de todos nuestros colegios y también en las universidades. Es crucial. Y por último, y más importante, es fomentar la educación continua. Nosotros salimos pues, a los 20 años, 23 o lo que sea, pues, de un sistema educativo que no refleja el mundo en el que estamos viviendo, pero es que aunque lo reflejara, en 3 años ha cambiado. España, en mi opinión, pues, tiene un problema con la educación continua. Hoy en día es fundamental saber programar. Estamos enseñando a nuestros trabajadores de 25 o 30 años
años programación, no lo estamos haciendo. Si somos capaces de repensar la formación continua, creemos que va a mejorar mucho la cultura emprendedora, no solo a la hora de fundar startups, sino emprendimiento dentro de una empresa, que es crucial, la innovación corporativa. Hay que mejorar el marco regulatorio. Con pequeñas empresas que no crecen es muy difícil aumentar la productividad y hay muchas barreras burocráticas que incentivan a que una compañía no crezca. El mercado laboral nuestro no refleja el mercado de la cuarta revolución industrial. Hay que cambiarlo. Tenemos que tener un sistema fast track para que un austriaco que quiera venir a emprender una compañía en Barcelona, bueno, austriaco no es un buen ejemplo porque es la zona euro, pero por ejemplo, pues un ruso que tenga un visado rápido asociado a un visado tecnológico que permita la atracción de talento para fomentar startups. Hay que potenciar la unidad de mercado, hoy en día pues muy dañada por la multitud de legislaciones, fomentar un seguro de empleo, que quiere decir que la gente que decide dejar su trabajo y poder emprender, pues que tenga un seguro que le permita mantener una renta mínima para vivir. Esto es muy importante y hay muchos estudios académicos que muestran cómo con este tipo de seguros aumenta bastante la actitud hacia el emprendimiento. Simplificar la burocracia y analizar los índices de competitividad de España, del Banco Mundial, donde nos dan una serie de normas de cómo mejorar nuestra capacidad para ser competitivos. Acabo con esta parte, con esta foto. Los israelíes lanzaron una sonda para ser, no sé si el tercer o el cuarto país de la historia que consigue aterrizar una sonda espacial en la Luna. Esta sonda pues, ha costado creo que 25 millones de dólares y estalló al entrar en la atmósfera de la Luna, cosa que le ha ocurrido recientemente también a los indios. Bueno, lo que nos comentaban en el viaje era, ¿os habéis fijado que en el aeropuerto de Tel Aviv lo que hay es una réplica de esta sonda? Está ahí puesta, todo el mundo la ve. ¿Sabéis por qué? Porque si os hubiera estallado esto en Londres o en Madrid, el día siguiente el periódico estaría diciendo hemos tirado a la basura 25 millones de dólares. ¿No? En Israel lo que estamos haciendo es aprender de esto y estamos ya invirtiendo en la próxima sonda para tener éxito. La actitud ante el fracaso es fundamental y a veces tenemos, en mi opinión, pues el defecto de ser excesivamente críticos con nosotros mismos en vez de aprender del fracaso como oportunidad para hacer las cosas mejor. Acabo. Conclusiones. Tenemos la cuarta revolución industrial. 4 millones de trabajos están en riesgo en España. Esto es una realidad. La única forma de generar prosperidad el día de mañana es la productividad. Y la productividad está ligada a la innovación y la innovación al emprendimiento. Tan sencillo como eso. ¿Quién está liderando este mundo? Estados Unidos y China. En pequeña escala Israel. España está quedándose muy atrás y Europa también está quedándose muy atrás. Por lo tanto, el impulsar la innovación y el emprendimiento es una necesidad, no es una opción. Es verdad que en España hemos mejorado un poco en financiación de Venture Capital, tenemos buena producción científica, gente bien con costes competitivos, pero hay muchos deberes que tenemos que afrontar. Tenemos que subir muchísimo la financiación, mínimo duplicarla, tenemos que mejorar nuestra capacidad para inventar, tenemos que tener un marco regulatorio que optimice esta actitud a montar empresas innovadoras y tenemos que fomentar una cultura de emprendimiento que hoy en día no existe. Creemos que para mejorar la financiación es sencillo, es permitir que sobre todo la industria de pensiones pueda invertir en Venture Capital y otras medidas que hemos comentado ya, y proponemos crear la Autoridad de Innovación Española con una visión de Estado y con un diálogo continuo con la sociedad civil para poder impulsar la innovación y el I+D en España. Esto son políticas de Estado. Es una política de Estado cumplir con el déficit que nos impone Bruselas. Es una política de Estado cumplir con nuestros objetivos como miembros de la zona euro. Es una política de Estado nuestra relación con Marruecos. Pues la política de Estado hay que aplicarla también en un tema clave como este, del que dependen de nuevo 4 millones de trabajos. ¿No? Aquí expongo el informe de la OCDE, que muestra cuántos trabajos hay en riesgo alto de desaparición, y este es el informe más conservador que hay. Hay otros mucho más peligrosos, como el de Oxford. Bueno, en España estamos hablando de que tenemos un 22% de trabajos, son 4 millones, con riesgo de desaparecer de una forma relativamente rápida. Además, son trabajos, en general, de gente con poca formación, que ha sufrido mucho durante la crisis, y el país no puede tolerar otra vez el que la gente pues, con menos formación sea la que más sufra ante esta revolución. Hay una gran oportunidad porque se van a crear muchísimos trabajos. Lo que hay que hacer es poder responder a este desafío con las armas adecuadas y que el país salga reforzado de esta revolución y no que salga dañado. Por lo cual lo que proponemos es una política de Estado y algo que compremos todos, el Estado de España, así como la sociedad civil, trabajando conjuntamente para lograr que esto sea un éxito. Muchas gracias, con eso acabo, y luego tenemos un café para todos.